¿Por qué Chile funciona tan diferente al resto de los países de Latinoamérica? Hay países que tú los puedes entender rápido. Uno llega, observa como algunas cosas básicas, conversas un poco y sientes como que ya descifraste en cierta manera el sistema. Pero Chile no es así, ¿no? Chile no se deja resumir tan fácil. No es un país, digamos, tan grande, ¿no? Tampoco el más poblado o el más exuberante en recursos naturales, ¿no? Ni tampoco es el país más mediático, como que está haciendo tanta noticia por ahí. Y sin embargo, cuando uno lo analiza con atención, te das cuenta de algo muy curioso, y es que Chile funciona distinto. No necesariamente mejor, no necesariamente peor tampoco. Simplemente es distinto. Y esa diferencia no es casual, es una diferencia estructural. Para poder entender por qué Chile funciona diferente al resto de Latinoamérica, no basta con hablar de economía o de política, por supuesto que no. Hay que mirar la geografía, por ejemplo, hay que mirar la historia, hay que mirar la cultura, la psicología colectiva también es clave y sobre todo la forma en que el país también ha aprendido como a convivir con la incertidumbre. Primero, la geografía, creo que es importante mencionarlo porque Chile es un país extremadamente largo y estrecho, más de 4.000 kilómetros de norte a sur. Imagínate, todo esto comprimido por la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. No es un detalle turístico, es una condición estructural, tal cual. La geografía de Chile no es paisaje al final, es disciplina. Esa es la geografía de Chile, disciplina. Y vivir en un territorio sísmico, por ejemplo, con un desierto al norte, con glaciares en el sur, uff, la cordillera al este y el océano Pacífico al oeste. Al final, tú te das cuenta de que el país te obliga a desarrollar una mentalidad que es muy específica, que es la de la adaptación constante. Y en otros países latinoamericanos la naturaleza puede ser tremendamente generosa y en Chile la naturaleza exige. Y esa exigencia genera algo profundo, que es por supuesto la planificación, ¿no? Hay que planificar todo. Y no porque todos estén planificando bien, sino porque el margen de error es menor, ¿no? Imagínate en un país que es sísmico, ¿no? La improvisación, si alguien improvisa en realidad cuesta caro. Y en un país sin grandes ríos navegables, la logística no se da sola. Es un país largo y fragmentado y la conectividad hay que diseñarla. Y eso va moldeando una cultura que aprende a prever. De hecho, yo creo que también la clave aquí es el segundo elemento, que es la relación con la norma, porque Chile es un país que internalizó la importancia de la regulación técnica, especialmente en la construcción, en las finanzas, en los servicios básicos. No es perfecto, pero existe una cultura de cumplimiento, de hecho, más fuerte que buena parte de la región, ¿ah? Sí, tenemos que decir, los chilenos cumplimos. Y cuando se construye Chile, se construye pensando, por ejemplo, en los terremotos, siempre, siempre, siempre. Cuando se diseña infraestructura, se calcula para condiciones extremas. Y cuando se firma un contrato, suele haber como una conciencia de que el contrato se debe respetar. En Chile se respetan los contratos. Y eso no significa que no exista corrupción o que no existan problemas. Yo no estoy diciendo eso para nada. Sí existen, ¿no? Lo que trato de decir es que significa que la estructura normativa tiende como a mantenerse operativa. Y en muchos países de Latinoamérica la norma existe, pero se negocia. Y en Chile la norma suele ser bastante rígida. Y esa rigidez es la que tiene ventajas, pero también tiene costos. Porque la ventaja que tiene es la previsibilidad, costo menor, o sea, yo creo que el costo es la menor flexibilidad emocional, sí, y social. Y el tercer elemento yo creo que es importante mencionar es la cultura del rendimiento, porque Chile desarrolló una cultura que fuertemente ha sido como orientada al desempeño. Desde el colegio hasta el mundo laboral existe una narrativa que es constante sobre el esfuerzo. Y también es muy importante el mérito y por sobre todo la constancia. Y eso es lo que produce una sociedad funcional en términos productivos, pero también genera una población muy autoexigente, demasiada.
muy crítica también y poco dada a celebrar, que lo habíamos mencionado en otros videos, ¿no? Y una de las diferencias más notorias con otros países de la región es precisamente esa. En Chile el éxito suele vivirse en silencio. Sí, así es, debemos reconocerlo. No se exagera tanto, no se teatraliza tanto, no se convierte automáticamente en fiesta y el logro se normaliza rápido. Claro, eso tiene un efecto que es bastante interesante, que al final tú te das cuenta de que el país sigue avanzando sin detenerse demasiado como en este tipo de celebraciones o en las fiestas, ¿no? Pero también genera una sensación permanente como de insuficiencia. Y en otros lugares de Latinoamérica, la identidad se expresa con mucha más intensidad emocional, de todas maneras. Y en Chile la identidad suele como expresarse como de manera más sobria. Sí. Hay un cuarto elemento que deberíamos mencionar, que es la estabilidad institucional. Durante las últimas décadas, Chile construyó una imagen de estabilidad macroeconómica, independiente de todos los debates políticos y todas las cosas que me puedan decir. Lo cierto es que el país desarrolló instituciones que operan con cierto grado de continuidad. Y eso hay que mencionarlo. Es importantísimo, porque en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, no es así. Independiente de todas las opiniones políticas que puedan existir, Chile ha mantenido esa estabilidad. El Banco Central también es autónomo, los sistemas financieros son relativamente sólidos, las reglas fiscales son más claras que en muchos otros países vecinos. Puede que no te parezcan las mejores, pero son más claras. O sea, definitivamente, te lo digo yo de verdad, que me ha tocado verlo en otras zonas, ¿no? Y eso no es casualidad, es resultado de crisis previas. Chile atravesó momentos muy duros en el siglo XX, muy duros, y aprendió que la volatilidad extrema tiene costos que son profundos. Y esa memoria, justamente esa memoria colectiva, es la que generó una especie como de acuerdo tácito, ¿no? Que es evitar el desorden macro. Ese es el gran acuerdo. Y en otros países latinoamericanos, los ciclos de auge y de caída han sido mucho más abruptos. En Chile el crecimiento fue moderado, pero fue sostenido. Y eso es lo que genera una sensación como de previsibilidad que impacta la forma en que la gente vive. Quinto elemento que es importante mencionar es la relación con el Estado. Porque en Chile existe una tensión constante, siempre va a existir, entre lo público y lo privado. El país ha operado durante décadas bajo este modelo donde el sector privado tiene un rol fuerte en las áreas claves, como por ejemplo en la educación, en la salud y en las pensiones, ¿no? Y eso fue lo que creó como una eficiencia en algunos sectores y por supuesto que también desigualdad en otros. Pero más allá del juicio ideológico que esto pueda tener, lo que importa como para este análisis al final es que este modelo generó una sociedad acostumbrada a gestionar su vida con alto grado quizás de nivel o quizás de básicamente como de responsabilidad individual. Las personas en Chile con este modelo tuvieron que ser responsables sí o sí, y la planificación financiera personal, el crédito, la inversión, la vivienda son temas que forman parte de la conversación cotidiana. Tengo que pagar el crédito es parte de, ¿no? En otros países, de hecho, el Estado puede tener un rol quizás más paternalista y más inestable. Puede serlo. Te protejo, pero me caigo aquí. O intento, pero fallo en esto. Y en Chile la responsabilidad tiende a recaer más en las personas que en el Estado. O sea, en el fondo, las personas se las tienen que arreglar por su cuenta más que las ayudas que hay de Estado. Es que hablemos las cosas como son, ¿no? Es así. Y eso es lo que va moldeando también el comportamiento. El sexto elemento también es el trauma sísmico. Uf, puede sonar quizá simbólico, pero no lo es. Porque vivir en un país donde la tierra tiembla con frecuencia, por supuesto que cambia la psicología colectiva, la cambia, de verdad. Uf, es que no es fácil estar en un terremoto, ¿o no? Entonces, me gustaría, por favor, que me pongan en los comentarios dónde les tocó vivir un terremoto, cómo fue su experiencia, en qué momento estaban.
A mí me tocó, por ejemplo, justo en el momento en el que estaba con el carrito de supermercado, bajando esa cinta mecánica como directo al estacionamiento y yo me quedé justo al medio. ¿Dónde te tocó a ti? A ver, por favor, coméntalo. Historias de chilenos en los terremotos. Sería bastante interesante que lo pudiésemos compartir. Es tremendo, ¿no? Bueno, lo que iba con esto es que siempre lo construido puede caer y que siempre hay que estar pensando en qué es lo que hay que estar reforzando y eso es lo que genera como una mentalidad muy resiliente pero también muy cautelosa. Chile es un país que desconfía también de los excesos y cuando algo crece demasiado rápido, uff, es como que se observa así como esto es sospechoso. Es tremendamente sospechoso. Y cuando alguien destaca demasiado, también como que se modera con humor. Ya, bájate, ya suficiente, ya no nos interesa. Así, de hecho, pueden ver los stand-up de Chile, hay mucho, mucho de ese tipo de humor. Y esa cultura de moderación es profundamente ligada como a la experiencia histórica y la geográfica, porque el séptimo elemento también, ahí nos vamos a ir a la homogeneidad relativa, ¿no? Comparado con otros países latinoamericanos, la gran diferencia como étnica y territorial de Chile históricamente fue como más homogénea. Y eso fue lo que facilitó la construcción de reglas comunes, pero también limitó la riqueza como de narrativas múltiples. Y en los últimos años, la inmigración también ha transformado esa homogeneidad, la ha cambiado. Y ese cambio está reconfigurando toda la identidad nacional de Chile. Es que es fuerte el cambio. Y también quizás bastante inesperado para algunos. Y Chile hoy en día está en ese proceso de redefinición, totalmente. Y bueno, yo creo que también hay que hablar de este octavo elemento que está relacionado bien con la escala, ¿no? Porque Chile no es Brasil, no, tampoco Chile es México, no. Chile tampoco es Colombia en términos demográficos. Chile es un país intermedio de estos. Y esa escala permite ciertas coordinaciones que quizás en países más grandes se vuelven más complejas. Las políticas públicas pueden implementarse mucho más rápido, las reformas también impactan directamente y la conectividad interna también es más manejable. La escala importa, claro que sí. El noveno elemento es lo que tenemos que mencionar sobre la cultura del largo plazo, porque Chile desarrolló una lógica como de gradualismo. No suele cambiar todo de golpe. Eso está claro, ¿no? Suele moverse como por etapas. Vamos de a poco, vamos haciendo este puente, vamos haciendo estas carreteras, vamos haciendo poco a poco. Y eso también va generando procesos que son más lentos, yo lo sé, pero también son menos rupturistas. Entonces, en otros países de la región, ¿no? Los cambios políticos pueden ser más pendulares y en Chile, aunque existen tremendas tensiones que son fuertes, ¿no? No es menor lo que existe, la estructura también tiende como a absorber ese shock. Y hay un décimo elemento que es la relación con el exterior. Chile siempre fue un país orientado como hacia afuera, ¿no? Que el comercio exterior, que los tratados internacionales, que las exportaciones y la economía chilena depende en gran medida del comercio global. Y eso obliga también a mantener ciertos estándares internacionales. Por ejemplo, las regulaciones financieras, las normas sanitarias tienen que ser impecables y los estándares productivos también. Entonces, existe como una inserción internacional que actúa como una disciplina adicional. Entonces, cuando alguien pregunta ¿por qué Chile funciona diferente al resto de Latinoamérica? La respuesta no es una sola variable, ¿no? Son varias. Es la combinación de, por ejemplo, la geografía existente, la normativa que es muy fuerte, la cultura del rendimiento, la estabilidad institucional también, la responsabilidad individual, la memoria sobre las crisis, ¿no? Y la escala intermedia y, por supuesto, lo que hablábamos recién, que es la apertura internacional. Ahora bien, funcionar diferente no significa estar libre de problemas, ¿ah? No, yo creo que nadie lo está en este minuto. Chile enfrenta desafíos que son importantes, el tema de la desigualdad, el tema del acceso a la vivienda, el sistema previsional, las brechas territoriales, las tensiones culturales. Pero incluso esos problemas yo creo que se gestionan de una manera particular. Y la discusión
pública en Chile hoy suele ser intensa, claro, pero estructurada. Y el conflicto no suele convertirse como inmediatamente en una ruptura total. Existe una especie como de límite invisible que evita como el colapso del completo del sistema. Y ese límite no es mágico. Yo creo que es el resultado de décadas de todos estos aprendizajes colectivos. Y Chile no es un milagro, no, no lo vean así. Tampoco es una excepción absoluta. Es un país que tomó decisiones estructurales que lo llevaron por un camino distinto dentro de la región. ¿Verdad? Si tienen la posibilidad de permanecer más de un mes en algún país vecino, de verdad que te das cuenta de tantas cosas, y no solo de un país vecino, de un país de cualquier zona de América. De verdad, o sea, es que te cambia tanto la percepción. Ese camino que tomó Chile, por supuesto que tiene luces y también sombras, y funciona diferente porque internalizó la disciplina antes que la exuberancia. Y al final tú te das cuenta de que Chile priorizó la estabilidad antes que la espectacularidad, ¿no? Claro, así fue. Porque al final se normalizó el esfuerzo antes de la celebración. Y también yo creo que se aprendió a construir pensando en los terremotos y no en un gran aplauso. O sea, ya el edificio se puede ver espectacularmente bonito, puede ser estéticamente artístico, pero un terremoto y se lo lleva. Y Chile pensó en eso, pensó. Y eso inevitablemente produce como una sociedad distinta. La pregunta interesante ahora no es si Chile funciona mejor o peor que el resto de Latinoamérica. Yo creo que la pregunta real es, ¿puede mantener esa diferencia en un contexto regional y global que hoy en día está cambiando tan rápido? El mundo actual, lo que está pasando ahora es que se está como premiando todos los sistemas de innovación que son acelerados. La creatividad que sea visible, la narrativa potente, y Chile es fuerte en estructura, pero es menos expresivo en relato. Claro. Y tal vez el próximo paso del país no sea cambiar su base estructural, sino aprender a comunicar mejor su identidad. Porque funcionar distinto al resto de Latinoamérica no basta, ¿no? Hay que entender por qué se funciona así y decidir conscientemente si se quiere seguir por ese camino o hay que ajustarlo. Y Chile no es una anomalía, ¿no? Es el resultado de una geografía, de su historia y de sus decisiones. Eso es Chile. Y comprender eso al final te permite mirar al país sin una idealización, ¿no? Y tampoco estar mirándolo como con caricatura, ¿no? Lo importante de Chile es poder entenderlo, pero con análisis, con contexto, y con la conciencia de que en Latinoamérica no existe como un único modelo de funcionamiento, ¿no? Existen distintas trayectorias. Y Chile eligió, quizás con errores y también con aciertos, una trayectoria que es distinta. Y esa es la verdadera diferencia. Por eso me gustaría también saber tu opinión. Me gustaría que conversáramos sobre esto. Probablemente a lo mejor tú tienes algún aporte, alguna idea, o quizás no estás de acuerdo con algo, pero lo importante de estos videos, que quizás son muy sencillos, con muy poca edición, pero lo importante de estos videos es poder tener un momento de reflexión, de pensar un poco, con la mente bien abierta, sin caer en el típico debate, ¿no? Es reflexionar, ¿no? Entendernos, conocernos, poder expresarnos también de una manera de buen nivel, ¿no? De alto nivel. Yo generalmente los comentarios que son groseros o algo así, como con un léxico, no sé, cuestionable, ¿no? Yo trato de quizás no los contesto mucho o simplemente los saco porque la verdad es que a mí me interesa que tengamos un canal de alto nivel en el que podamos conversar, en el que podamos reflexionar, en el que podamos tener una altura de miras y quizás, quién sabe, tomar decisiones importantes y quizás por ahí alguien nos está escuchando y quizás considera que, claro, sí, esto deberíamos mejorar, quién sabe. Lo importante es poder hacer un buen equipo, ¿no? Así es que si no estás suscrito, por favor, suscríbete.
Hagamos un buen grupo acá de buen estándar y nos vemos en el siguiente video. Ay, tengo tantas cosas que mostrarles, amigos. Sur de Chile. Uf, uf. Nos vemos. Chao.